La cifra por sí sola asusta. Reconstruir las zonas golpeadas por el terremoto costaría más de 30 billones de pesos. Es un cálculo preliminar del gobierno que reconoce que el monto puede cambiar a medida que se conozca la dimensión real de los daños. La pregunta entonces es, ¿de dónde va a salir esa plata, mi querido Mr. Dólar? Pues mire, Juan Diego, la verdad usted lo ha dicho, son 30 billones, lo reconoció el presidente, que se van a requerir definitivamente para recuperar viviendas, infraestructura, escuelas y todos los demás proyectos que se venían diseñando, pues van a requerir de millonarias inversiones. Primero escuchemos, si le parece, al presidente Abelardo de la Espriella explicando cuál es la magnitud y los efectos de este terremoto para la economía colombiana. Esto fue lo que dijo el presidente. Ya existe una primera estimación técnica de la dimensión económica de todo este desastre. Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos, más o menos 24.5 billones en edificaciones y 5.5 billones en infraestructura. Ahora sí la respuesta de dónde van a salir estos 30 billones de pesos. De créditos con multilaterales, Fondo Monetario, Banco Internacional y demás entidades financieras que nos podrían prestar alrededor de 15 billones de pesos. Los otros 15 billones de pesos, ¿de dónde van a salir? De una reforma tributaria que podría presentar el gobierno, pero adicional a esto también de un recorte en la burocracia, Juan Diego. Hay mucha burocracia y lo que dicen los expertos, como por ejemplo Juan Alberto Londoño, es que definitivamente el gobierno nacional tiene que revisar este aspecto. Esto nos dijo. En multilaterales puede llegar a conseguir la mitad de ese financiamiento fácilmente. Recuerden, por ejemplo, que nosotros teníamos la línea del Fondo Monetario que en este caso hubiera alcanzado perfectamente para esta situación, pero el gobierno de Petro renunció a ella. Y yo creo que recortar 15 billones de pesos de gasto mal hecho en el gobierno es posible. Yo creo que un ajuste para decir vamos a gastar en lo que es y a recortar una cantidad de gastos que están mal hechos, de duplicidad, de funciones, de una cantidad de burocracia que no debe existir. Yo creo que esos 15 billones pueden darse el recorte. Ahora, Juan Diego, la última palabra la tiene el gobierno y también de la emergencia económica, que ahí se podrían definir cómo van a conseguir estos 30 billones de pesos. Enrique, y también pues el golpe de este terremoto se siente en los hospitales. El gobierno reporta más de 308 instituciones de salud afectadas justo cuando miles de personas requieren atención médica, tratamientos y seguimiento. Claudia Camila. Y es que los más afectados, sin duda, Juan Diego, son los pacientes. La farmacia está cerrada, la EPS también. Y pues la niña requiere de cualquiera de estas dos nutriciones, sea Pediasur en polvo o Ensure Advance en polvo, para poderla seguir nutriendo, pues debido en el terremoto. Ese, Juan Diego, es el llamado de una mamita que no encuentra a dónde llevar a su pequeña, que justamente no puede tener ninguna otra nutrición sino es la que ella está requiriendo en ese momento. Pues este caso se está presentando en diferentes municipios, como El Cairo, El Águila, además en el Hospital Universitario del Valle en Cali y también la Clínica Noé en Pereira, en donde una de sus torres también sufrió varios colapsos. Hay que decir que la ministra Ana María Vesga está al frente de esta situación y explicó estas acciones que están haciendo para atender por lo menos en el primer y en el corto plazo a todos los hospitales. Escuchemos. En todo caso, digamos que la primera reacción ha sido busquemos reemplazar capacidades, aumentar camas a través, en algunos casos, de hospitales militares, carpas, que son soluciones provisionales, móviles que se han instalado, y en el otro caso, alquilando capacidades en otros hospitales que no sufrieron daño. El balance final yo creo que lo tendremos ya en muy pocos días, porque Por lo menos entonces, Juan Diego, el balance hasta ahora, 308 hospitales que tienen varias afectaciones, y también lo que nos dice la ministra es que están muy pendientes desde el Instituto Nacional de Salud porque se pueden prever algunos brotes epidemiológicos debido al tema de los albergues. Y hay otra preocupación, Claudia Camila, que apenas empieza a verse: la educación. Colegios dañados, familias desplazadas
estudiantes además sin conexión. El ministerio plantea clases virtuales, tabletas y subsidios de datos, pero en muchas de las zonas, pues conectarse es casi imposible. Alison. Sí, Juan Diego, y antes quiero darle un dato, y es que ya son 3.443 centros educativos afectados, según el más reciente balance de la UNIGRD. Mientras se recupera esta infraestructura, como usted mencionado hace un rato, el Ministerio de Educación plantea alternativas como educación virtual, subsidios para datos, entrega de tablets, conexión satelital y tutores en las zonas más afectadas. Pero la pregunta es qué tan viables son estas opciones en territorios que ya enfrentan dificultades en infraestructura y conectividad. Expertos, Juan Diego, indican en la educación que estas medidas podrían ampliar las brechas de acceso, especialmente en regiones donde todavía no hay problemas, donde hay problemas para garantizar el Internet. Por eso quisimos conocer más la realidad desde las regiones y hablamos con Ingrid Rodríguez, profesora del Chocó. Escuchemos. No podemos seguir planeando, ejerciendo desde las capitales, ¿sí? Desde lo que se está viendo allá. No, hay que ir al contexto, hay que hacer un diagnóstico y de acuerdo a cada contexto también buscar las alternativas, que de lo contrario vamos a volver a lo mismo de la pandemia, ¿sí? Fueron medidas que se tomaron y que ahorita se están viendo las consecuencias. Hay muchas dificultades de conectividad. Si en condiciones normales no tenemos, ahora es mucho peor. Que haya la garantía, ¿sí? Pero ahora ni energía ni conectividad adecuada tenemos para realizar la virtualidad. Y precisamente, Juan Diego, según lo que dijo Ingrid, a partir de esta realidad, la discusión queda puesta sobre cómo implementar estas alternativas en cada territorio. El diagnóstico con las secretarías de educación, las condiciones para instalar los albergues, que también lo propone el gobierno, pero realmente es ese acompañamiento necesario para que puedan funcionar. Todo esto, además, teniendo en cuenta un antecedente que todavía pesa y es el rezago educativo que dejó la pandemia en muchos estudiantes. Pues ahora el desafío, Juan Diego, es las medidas de esta emergencia permitan mantener las clases sin profundizar esas brechas en las regiones más afectadas por el terremoto.